En mi día de casamiento, frente a 400 invitados, mi propio hijo tomó el micrófono y dijo que mi nuevo esposo era basura. Toda la familia de mi nuera estalló en carcajadas. Me levanté temblando de rabia y los eché a todos de mi fiesta. Fue entonces cuando mi esposo me miró con esos ojos llenos de ternura y me susurró algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero para que entiendas por qué ese momento fue tan poderoso, necesito contarte toda mi historia desde el principio. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Ese sábado de octubre debió ser el día más hermoso de mi vida. Había esperado tanto tiempo para volver a sentir mariposas en el estómago, para permitirme soñar de nuevo. Llevaba 5 años viuda, 5 años durmiendo sola en esa cama, que de repente parecía demasiado grande, demasiado fría. Y cuando finalmente decidí darme una segunda oportunidad en el amor, cuando finalmente bajé la guardia y abrí mi corazón, mis propios hijos me apuñalaron por la espalda. La humillación que sentí en ese momento no se compara con nada que haya vivido antes. Ver las caras de burla, escuchar los murmullos, sentir cómo mi momento especial se convertía en un circo. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de esos ingratos sabía, era que yo guardaba secretos que los dejarían con la boca abierta. Mi nombre es Beatriz y tengo 68 años. Sé que no parezco de mi edad. La gente siempre me dice que aparento 10 años menos, pero cada una de esas arrugas que tengo, me las gané con sangre, sudor y lágrimas. Nací en un pueblito de Michoacán, donde las mujeres aprendíamos a tortear antes que a leer. Mi mamá murió cuando yo tenía 13 años y me tocó criar a mis 4 hermanos menores mientras mi papá trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se metía. A los 18 años conocí a Rodrigo, mi difunto esposo, en la fiesta patronal del pueblo. Era un hombre trabajador, honesto, de esos que ya no existen. Nos casamos 3 meses después y nos vinimos a la ciudad buscando un futuro mejor. Los primeros años fueron durísimos. Rodrigo trabajaba en la construcción y yo lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Vivíamos en un cuartito de 3x3 en una vecindad donde compartíamos el baño con otras 8 familias. Ahí nació mi primer hijo, Miguel, y 2 años después llegó mi hija Sofía. Recuerdo que cuando estaba embarazada de Miguel, trabajé hasta el último día, con la panza enorme, arrodillada en el lavadero tallando pantalones de mezclilla que me dejaban las manos en carne viva. El día que nació, Rodrigo no pudo estar conmigo porque no podía faltar al trabajo o lo corrían. Di a luz sola, acompañada únicamente por una enfermera que masticaba chicle y me trataba como si fuera una molestia. Pero todo valió la pena cuando tuve a mis bebés en brazos. Miguel era gordito, de cachetes rosados, y lloraba tan fuerte que las vecinas se quejaban. Sofía nació más delicadita, más callada, pero con unos ojos enormes que parecían entenderlo todo. Desde ese momento mi vida dejó de ser mía. Cada peso que ganaba era para ellos. Cada sacrificio que hacía era pensando en ellos. Rodrigo y yo nos matábamos trabajando para que no les faltara nada. Bueno, para que no les faltara lo necesario, porque de lujos ni hablar. Hubo navidades en las que yo no comía cena para que alcanzara el pavo para todos. Hubo temporadas de regreso a clases en las que yo me ponía los mismos zapatos rotos porque todo el dinero se iba en los útiles y uniformes de los niños. Cuando Miguel tenía 8 años y Sofía 6, Rodrigo consiguió un trabajo mejor en una fábrica. No era gran cosa, pero tenía prestaciones y eso para nosotros era como ganarse la lotería. Pudimos rentar una casita más grande, con 2 recámaras, en una colonia más decente. Yo conseguí trabajo en una tortillería y entre los dos lográbamos que alcanzara para todo. Los niños crecían sanos, iban a la escuela, y eso era lo único que nos importaba. Yo soñaba con que estudiaran una carrera, con que tuvieran las oportunidades que Rodrigo y yo nunca tuvimos. Así que cuando Miguel terminó la secundaria y dijo que quería seguir estudiando, nosotros nos pusimos felices, aunque sabíamos que el sacrificio iba a ser mayor.
Para pagar la preparatoria de Miguel, empecé a trabajar doble turno. Entraba a la tortillería a las 5 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Luego me iba a limpiar oficinas de 4 a 9 de la noche. Llegaba a mi casa con los pies hinchados, con un cansancio que me llegaba hasta los huesos, pero ver a mi hijo con sus libros, estudiando en la mesa del comedor, me llenaba de orgullo. Rodrigo también agarró turnos extras los fines de semana. Estábamos cansados, casi no nos veíamos, pero valía la pena. O eso creíamos, porque Miguel resultó ser un estudiante flojo. Reprobó el primer año de prepa y tuvimos que pagar materias de verano. Yo trabajé limpiando casas en mis días libres para juntar ese dinero. Me acuerdo que una señora para la que trabajaba me hizo limpiar su casa de 3 pisos yo sola en un día, porque iba a tener una fiesta. Terminé con las rodillas sangrando y las manos llenas de ampollas de tanto tallar. Sofía, en cambio, era más aplicada, pero también más demandante. Quería ropa de marca porque sus amigas la traían. Quería ir a fiestas, quería un celular último modelo. Yo me partía el alma tratando de darle aunque fuera un poco de lo que pedía. Vendí las pocas joyas que tenía, unas arracadas de oro que me había regalado mi abuela antes de morir, y un anillo que Rodrigo me dio cuando nos casamos, todo para comprarle un celular a Sofía en su cumpleaños número 15. Pensé que se pondría feliz, que me abrazaría, que me daría las gracias. Pero cuando abrió el regalo, solo hizo un gesto de decepción y dijo que era un modelo viejo, que sus amigas tenían mejores. Se me partió el corazón, pero me tragué el coraje y sonreí. Los años pasaron así, entre trabajo y más trabajo, entre sacrificios y desvelos. Miguel finalmente terminó la prepa a rastras y entró a estudiar administración de empresas en una universidad pública. Sofía estudió diseño de modas en una escuela privada que nos costó todos nuestros ahorros. Rodrigo y yo ya estábamos más viejos, más cansados, con achaques y dolores, pero seguíamos trabajando duro porque ahora teníamos que mantener a 2 universitarios. Vivíamos de frijoles y tortillas para que a ellos no les faltara nada. Yo dejé de comprarme ropa nueva, andaba con las mismas blusas remendadas, con los mismos zapatos desgastados, pero ellos siempre andaban bien vestidos, con tenis buenos, con mochilas de marca. Cuando Miguel conoció a Fernanda, su ahora esposa, yo me puse feliz. Pensé que una mujer lo iba a asentar, lo iba a hacer más responsable. Fernanda venía de una familia con dinero. Su papá tenía varios negocios y su mamá era de esas señoras que nunca han trabajado un día en su vida, de esas que se la pasan en el salón de belleza y en comidas con amigas. Desde el principio me miraron por encima del hombro. La primera vez que fui a su casa, la mamá de Fernanda me recibió con una sonrisa falsa y me llevó directo a la cocina, como si yo fuera la sirvienta. Durante toda la comida hicieron comentarios sobre lo diferente que era su familia de la nuestra, sobre lo acostumbrados que estaban a cierto nivel de vida. Miguel no dijo nada para defenderme. Se quedó callado, avergonzado de su propia madre. La boda de Miguel y Fernanda fue una tortura. Ellos querían una boda grande, elegante, en un salón de esos caros. Los papás de Fernanda pusieron la mitad del dinero y Rodrigo y yo tuvimos que poner la otra mitad. Para juntar ese dinero vendimos nuestro carro, el único carro que habíamos tenido en toda nuestra vida. Un Tsuru viejito, pero que funcionaba bien. Empeñamos todo lo que teníamos de valor. Yo incluso pedí prestado dinero a mis hermanos. Todo para que Miguel tuviera la boda que Fernanda quería. En esa boda yo me sentí como una extraña. La familia de Fernanda invitó a más de 200 personas, todos vestidos elegantísimos, hablando de viajes a Europa y de inversiones. Nosotros invitamos a 30 personas, primos, tíos, compadres, gente humilde pero de buen corazón. Durante toda la fiesta, la familia de Fernanda nos hizo el feo. Ni siquiera se dignaban a hablar con nosotros. Después de la boda, Miguel y Fernanda se fueron a vivir a un departamento que los papás de ella les regalaron. Un lugar bonito, amueblado, en una zona residencial. Yo pensé que finalmente mi hijo iba a independizarse, a hacer su vida, pero no.
Cada mes venía con algún pretexto para pedirnos dinero, que se les había descompuesto el coche, que tenían que pagar una tarjeta, que Fernanda quería redecorar el departamento. Y nosotros como tontos siempre les dábamos lo que podíamos, aunque tuviéramos que apretarnos el cinturón. Rodrigo ya estaba enfermo del corazón y los medicamentos eran caros, pero él prefería no tomarse sus pastillas para darle dinero a Miguel. Yo le reclamaba, le decía que ya estábamos viejos, que ya habíamos hecho suficiente, pero él me decía que era nuestro hijo, que teníamos que apoyarlo. Sofía, por su parte, se fue a vivir con unas amigas después de terminar la universidad. Consiguió un trabajo en una boutique, pero el sueldo apenas le alcanzaba para sus gastos, así que también venía seguido a pedirnos dinero prestado. Prestado que nunca regresaba. Entre Miguel y Sofía nos tenían exprimidos. Hubo meses en los que Rodrigo y yo no teníamos ni para pagar la luz, pero nuestros hijos andaban estrenando ropa y yendo a restaurantes caros. Un día me armé de valor y le dije a Miguel que ya no podíamos seguir ayudándolos económicamente, que su papá estaba enfermo y que necesitábamos guardar dinero para sus medicinas. ¿Sabes qué me contestó? Me dijo que ellos también tenían gastos, que no fuera egoísta, que después de todo lo que ellos habían tenido que aguantar, viviendo pobres de niños, nosotros les debíamos ayudarlos a tener una mejor vida. Me quedé helada. Viviendo pobres, les habíamos dado todo, absolutamente todo. Cuando Rodrigo murió hace 5 años, sentí que mi mundo se derrumbaba. Fue un infarto fulminante en la madrugada, mientras dormía a mi lado. Una noche se acostó conmigo, me dio un beso en la frente como siempre, y en la mañana ya no despertó. Me quedé viuda a los 63 años, sola, asustada, sin saber qué iba a hacer con mi vida. En el funeral Miguel lloró mucho, Sofía también. Decían que habían perdido al mejor papá del mundo. Pero cuando pasó el duelo y tocó hablar de cosas prácticas, ahí salió su verdadera cara. La casita donde vivíamos, Rodrigo y yo, estaba a nombre de los dos. Era una casa humilde, de interés social, pero era nuestra. La habíamos pagado con el sudor de 30 años de trabajo. Pues resulta que Miguel y Sofía querían que la vendiera y que repartiera el dinero entre ellos. Decían que ellos lo necesitaban más que yo podía irme a vivir a un cuartito más chico, algo más modesto. No lo podía creer. Querían que vendiera la casa donde había vivido con su padre, donde ellos habían crecido, donde estaban todos mis recuerdos. Y encima querían quedarse con el dinero. Les dije que no, que esa casa era mía y ahí me iba a quedar. Se enojaron conmigo. Fernanda, mi nuera, fue la peor. Me dijo que yo era una egoísta, que ellos tenían planes, que iban a tener un bebé y necesitaban dinero para comprarse una casa más grande. Que yo qué iba a hacer con una casa de 3 recámaras estando sola. Sus palabras me dolieron, pero me mantuve firme. Esa casa no se tocaba. Los meses después de la muerte de Rodrigo fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba cada mañana en esa cama vacía y no encontraba sentido a nada. Lloraba mientras preparaba café, lloraba viendo la televisión, lloraba antes de dormirme. Mis hijos casi no iban a verme. Miguel venía una vez al mes, se quedaba media hora, preguntaba cómo estaba con un tono apresurado y se iba. Sofía era peor, apenas me llamaba. Me sentía completamente sola. Fue mi comadre Lupita, mi amiga de toda la vida, quien me sacó de ese hoyo. Un día llegó a mi casa, me agarró de la mano y me dijo que me iba a llevar a un grupo de viudas que se reunían en la parroquia. Yo no quería ir, me daba pena, pero ella insistió tanto que terminé aceptando. Ese grupo me salvó la vida. Eran 10 mujeres, todas viudas, todas con historias parecidas a la mía. Nos reuníamos todos los martes en la tarde, tomábamos café, platicábamos, nos acompañábamos en el dolor. Pero también nos reíamos, hacíamos planes, nos animábamos unas a otras. Fue ahí donde conocí a Roberto. Él no era parte del grupo de viudas, obviamente, pero iba a la parroquia porque daba clases de alfabetización para adultos mayores. Era un hombre de 70 años, viudo también,
con una sonrisa amable y unos ojos que transmitían paz. La primera vez que lo vi, estaba ayudando a una señora mayor a leer el periódico, con una paciencia infinita, celebrando cada palabra que ella lograba descifrar. Roberto y yo empezamos a saludarnos cada martes. Luego, los saludos se convirtieron en pláticas cortas. Después me invitó a tomar un café en la fondita de enfrente de la parroquia. Yo estaba nerviosa como quinceañera. No sabía ni qué decir, me temblaban las manos. Pero con Roberto todo era fácil, natural. Me contó que había sido maestro de primaria toda su vida, que su esposa había muerto 3 años atrás de cáncer, que tenía 2 hijas ya casadas y 5 nietos. Me habló con tanto amor de su difunta esposa que me di cuenta de que era un hombre bueno, de esos que saben amar de verdad. Yo le conté de Rodrigo, de mis hijos, de mi vida. Me escuchó con atención, sin juzgar, asintiendo con la cabeza. Los cafés se volvieron costumbre. Todos los martes después del grupo nos íbamos a platicar. Luego empezamos a vernos también los sábados. Íbamos al parque, caminábamos, nos sentábamos en una banca a ver a los niños jugar. Roberto me regaló un libro de poemas de Neruda. Me dijo que le recordaba a mí. Yo no entendía mucho de poesía, pero me puse a leerlo en las noches y sentía cosas bonitas en el pecho. Un día, como a los 6 meses de conocernos, Roberto me tomó de la mano mientras caminábamos y me dijo que le gustaba mucho estar conmigo, que si yo quería podíamos intentar algo más serio. Yo me quedé callada un rato largo. Tenía miedo. Sentía que estaba traicionando la memoria de Rodrigo, pero también sentía algo hermoso, algo que creí que nunca volvería a sentir. Le dije que sí. Empezamos a andar de novios como 2 chavitos. Roberto era todo un caballero. Me abría la puerta del coche que había comprado usado, pero que mantenía impecable. Me llevaba flores, me escribía cartitas. Me hacía sentir especial, valorada, querida. Con él descubrí que la vida no se había acabado, que todavía había espacio para la felicidad, para los sueños, para el amor. Después de 1 año de novios, Roberto me pidió matrimonio. Fue en el mismo parque donde solíamos caminar. Se arrodilló frente a mí y sacó un anillo sencillo, pero bonito. Me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo, que quería despertarse cada mañana a mi lado, que quería hacerme feliz. Yo lloré de emoción y le dije que sí. Cuando les conté a mis hijos que me iba a casar, la reacción fue peor de lo que imaginé. Miguel se puso furioso. Me dijo que cómo era posible que yo quisiera reemplazar a su papá, que apenas habían pasado 4 años, que qué iba a decir la gente. Sofía fue más calculadora. Me preguntó inmediatamente si Roberto tenía dinero, si tenía propiedades, si yo estaba segura de que no era un viejo muerto de hambre que solo quería aprovecharse de mí. Les expliqué que Roberto era un hombre bueno, honesto, que había sido maestro toda su vida, que tenía una pensión modesta pero suficiente, que vivía en una casita humilde pero propia, que lo amaba y que me hacía feliz. Pero a ellos no les importó. Solo les importaba el dinero. Fernanda fue la peor. En una comida familiar, me dijo delante de todos que yo era una vieja ridícula, que a mi edad andar de enamorada era patético, que seguramente Roberto era un mantenido que me iba a sacar hasta el último peso. Me dijo que si me casaba con él, iba a perder el respeto de toda la familia. Yo me quedé callada, aguantando las lágrimas, porque no quería hacer un escándalo. Pero por dentro estaba hirviendo de coraje. Miguel la defendió. Dijo que Fernanda tenía razón en preocuparse, que yo estaba muy grande para tomar decisiones así a la ligera. Sofía se sumó diciendo que si me casaba con Roberto, ellos no iban a ir a la boda. Pensaron que con esa amenaza me iban a convencer, pero estaban equivocados. Les dije que se casaran ellos con quien yo les dijera, que mi vida era mía y que iba a casarme con Roberto les gustara o no. Esa fue la primera vez en mi vida que les planté cara a mis hijos. Se quedaron sorprendidos, no estaban acostumbrados a que yo les dijera que no. Estuvieron como 2 meses sin hablarme.
2 meses de silencio, de llamadas ignoradas, de mensajes sin respuesta. Me dolió muchísimo, pero Roberto estuvo ahí para consolarme. Me decía que si mis hijos de verdad me querían, iban a terminar aceptándolo, que les diera tiempo. Yo quería creerle, pero en el fondo sabía que mis hijos no estaban molestos porque me preocupara por mí, sino porque un nuevo esposo significaba que su herencia se iba a ver afectada. Finalmente, como una semana antes de la boda, Miguel me llamó. Me dijo que habían platicado entre ellos y que habían decidido asistir a la boda, que al final yo era su mamá y querían verme feliz. Yo me puse contentísima. Pensé que finalmente habían entendido, que finalmente me estaban apoyando. Qué tonta fui. Debía haberme dado cuenta de que algo tramaban, pero estaba tan emocionada con mi boda, tan feliz de que mis hijos iban a estar ahí, que no vi las señales. Organizamos una boda sencilla pero bonita. Rentamos un salón pequeño, elegante, con capacidad para 400 personas. Roberto invitó a su familia, a sus amigos, a sus exalumnos. Yo invité a mi familia, a mis amigas del grupo de viudas, a mis comadres, a conocidos del barrio. También invité a mis hijos y les di la oportunidad de invitar a quien quisieran. Miguel dijo que iba a llevar a Fernanda y a toda la familia de ella. Me pareció raro que quisiera llevar a tanta gente de parte de Fernanda, pero no dije nada. Pensé que tal vez querían aprovechar la fiesta. El día de la boda me levanté temprano, nerviosa y emocionada como novia primeriza. Mis amigas del grupo fueron a ayudarme a arreglarme. Me puse un vestido color marfil, elegante pero discreto. Me peinaron el cabello en un chongo suave. Me maquillaron suave. Cuando me vi en el espejo, no me reconocí. Me veía bonita, radiante, feliz. Hacía años que no me veía así. Roberto me mandó un ramo de rosas blancas en la mañana con una tarjeta que decía: «Te amo, mi reina hermosa». Lloré de emoción arruinando el rímel que apenas me habían puesto. La ceremonia fue en la misma parroquia donde nos conocimos. Fue hermosa, íntima, llena de amor. Roberto lloró cuando me vio entrar. Yo también lloré. Nos dijimos nuestros votos mirándonos a los ojos, prometiéndonos amor y compañía para el tiempo que Dios nos diera. Cuando el padre dijo: «Pueden besarse», Roberto me dio un beso suave, tierno, respetuoso. Todos aplaudieron. Mis amigas lloraban de emoción. Mis hijos estaban ahí parados, serios, sin sonreír, pero al menos estaban ahí. O eso pensaba yo. Llegamos al salón de fiesta y todo se veía precioso. Habíamos decorado con flores blancas y azules. Los centros de mesa eran sencillos, pero elegantes. Había un área de buffet con comida rica, tradicional. Habíamos contratado un grupo de música versátil que tocaba boleros, cumbias, rancheras. La gente empezó a llegar, a saludarnos, a felicitarnos. Roberto no se separaba de mi lado. Me presentaba a cada persona con orgullo diciendo: «Esta es mi esposa Beatriz». Cada vez que lo escuchaba decir eso, se me llenaba el corazón de alegría. Notaba que la familia de Fernanda había llegado en bola. Eran como 50 personas, todos vestidos muy elegantes, demasiado elegantes para nuestra boda sencilla. Se sentaron todos juntos en varias mesas, y desde que llegaron, empezaron a cuchichear entre ellos, mirando para todos lados con caras de burla. Yo traté de ignorarlos, de concentrarme en disfrutar mi día. Roberto y yo abrimos la pista bailando un bolero hermoso. Me sentía flotar en sus brazos. Sentía que todo en mi vida finalmente tenía sentido. Después invitaron a todos a bailar y el ambiente se puso bonito, alegre. Cuando llegó la hora de la cena, todos se sentaron en sus mesas. Habíamos preparado un menú que incluía consomé, arroz, pollo en mole, ensalada, frijoles, tortillas hechas a mano y de postre pastel de 3 leches. Era comida tradicional, casera, rica. Yo estaba orgullosa del menú porque habíamos seleccionado todo con mucho cuidado, cuidando que fuera de calidad, pero sin gastar una fortuna. Roberto y yo teníamos nuestros ahorros, pero no íbamos a tirar el dinero en una boda ostentosa.
Preferíamos guardar para viajar, para disfrutar juntos. La gente comía a gusto, felicitando lo rico que estaba todo. Pero entonces escuché risas fuertes que venían de las mesas donde estaba la familia de Fernanda. Levantaba la mirada y los veía haciendo gestos, empujando la comida en sus platos como si fuera basura. Uno de los primos de Fernanda levantó un pedazo de pollo con el tenedor y dijo en voz alta lo suficiente para que varios escucharan esto. Parece comida de fonda corriente. Otros se rieron. Sentí que se me subía la sangre a la cara, pero respiré hondo y traté de ignorarlo. Roberto notó mi incomodidad y me apretó la mano por debajo de la mesa. Me susurró al oído: no les hagas caso, mi amor, son gente sin educación. Yo asentí y traté de sonreír, pero lo peor aún estaba por venir. Cuando terminó la cena, el padrino de Roberto se levantó para dar un brindis. Dijo cosas muy bonitas sobre nosotros, sobre el amor en la tercera edad, sobre las segundas oportunidades. Todos aplaudieron. Luego se levantó mi comadre Lupita y también dio un discurso hermoso que me hizo llorar. Y entonces Miguel se levantó de su silla. Al principio pensé que iba a decir algo lindo, que iba a aprovechar para darme su bendición públicamente. Mi corazón se llenó de esperanza. Miguel tomó el micrófono que le pasó el DJ y carraspeó. Todos se quedaron en silencio esperando escucharlo. Miró hacia donde estaba Fernanda. Ella le sonrió y le hizo una seña con la cabeza como dándole ánimo. Y entonces Miguel empezó a hablar. Buenas noches a todos, dijo Miguel con una voz que intentaba sonar casual pero que yo conocía bien. Era su voz de cuando estaba a punto de hacer una maldad. Quiero aprovechar este momento para hablar sobre mi mamá y su decisión de casarse de nuevo. Hizo una pausa dramática. Yo miré a Roberto confundida. Él también se veía desconcertado. Miguel continuó. Mi mamá es una mujer que toda su vida ha tomado decisiones cuestionables. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. La gente empezó a murmurar. Primero nos crió en la pobreza porque ni ella ni mi papá supieron cómo salir adelante. Luego nos hizo vivir con carencias porque siempre decía que no había dinero. Y ahora, a sus casi 70 años, decide casarse con este señor. Señaló a Roberto con desprecio. Roberto se puso pálido. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Miguel continuó. Un señor que fue maestro toda su vida, o sea, alguien sin ambición, sin visión de futuro. Un señor que vive de una pensión miserable. Mi mamá pasó de estar casada con un albañil a casarse con un maestro de primaria. Vaya superación. La familia de Fernanda estalló en carcajadas. Risas fuertes, burlonas, crueles. Fernanda se reía tanto que tenía que limpiarse las lágrimas. Yo me quedé paralizada en mi silla, sin poder reaccionar. Pero Miguel no había terminado. Porque veamos las cosas como son, continuó Miguel elevando la voz. Esto no es un padrastro, esto es basura. Mi verdadero padre, que en paz descanse, ese sí era un hombre de verdad, trabajador, con dignidad. Esto que está aquí sentado haciéndose pasar por digno, es un viejo que viene a vivir de lo poco que mi madre tiene. La familia de Fernanda aplaudió y gritó: ¿escuchaste, Beatriz? Dile a ese muerto de hambre que se largue. Algunos hasta se pararon de sus asientos para gritar más fuerte. Era un caos, una pesadilla. Miré alrededor y vi las caras de mis invitados. Mis amigas estaban horrorizadas. Mi familia estaba en shock. La familia de Roberto estaba indignada. Y yo estaba rota por dentro. Mi propio hijo, el hijo por el que me había sacrificado toda mi vida, me estaba humillando en el día de mi boda. Me estaba destruyendo frente a 400 personas. Vi a Roberto y tenía los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, sino de rabia contenida. Vi a Sofía sentada en su mesa. Ella no se estaba riendo, pero tampoco estaba defendiéndome. Solo miraba su plato como si nada estuviera pasando. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero también algo se encendió. Una furia que nunca había sentido, una determinación que no sabía que tenía. Me levanté de mi silla lentamente.
Todos se quedaron callados. Miguel todavía tenía el micrófono en la mano, sonriendo con satisfacción pensando que me había destruido. Caminé hacia él con pasos firmes. Le quité el micrófono de la mano de un jalón. Él se veía sorprendido. No esperaba esa reacción. Me di la vuelta hacia la familia de Fernanda y les dije con una voz que no reconocía como mía, una voz llena de poder: escúchenme bien todos ustedes. Ustedes vienen a mi boda, comen mi comida, beben mis bebidas y se atreven a faltarme al respeto de esta manera. Se atreven a burlarse de mí, a insultar a mi esposo, a reírse como hienas. Pues ¿saben qué? Se acabó. Quiero que todos ustedes, y señalé a cada una de las mesas donde estaba la familia de Fernanda, se larguen de aquí ahora mismo, fuera. Están expulsados de mi fiesta. Se quedaron callados, mirándome con las bocas abiertas. Fernanda fue la primera en reaccionar. Se paró y me gritó: «No puedes echarnos, somos familia de Miguel, tenemos derecho a estar aquí». Le respondí gritando más fuerte que ella: «Aquí la única que tiene derechos soy yo, esta es mi boda, yo pagué este salón, esta comida, esta fiesta. Y les estoy diciendo que se vayan, ahora». Volteé a ver a Miguel, que seguía parado ahí como estatua. Le dije: «¿Y tú? ¿Tú que te atreves a llamarle basura a mi esposo? Tú que me humillas en mi propio día de boda, tú también fuera. No quiero volverte a ver». Miguel intentó decir algo, pero yo lo interrumpí. «No, ya hablaste suficiente. Toda tu vida te he dado todo. Me partí el lomo trabajando para que tú pudieras estudiar, para que no te faltara nada, y así me lo pagas. Humillándome, faltándome al respeto. Pues se acabó, Miguel. Ya no soy tu mamá. Tú ya no eres mi hijo. Fuera». Miré a Sofía, que seguía sentada, callada. Le dije: «Y tú, Sofía, tú que te quedas ahí sentada sin decir nada, sin defenderme, tú también lárgate. No quiero cobardes en mi fiesta». Sofía se puso pálida y empezó a llorar, pero yo estaba tan enojada que no me importó. Les di 30 segundos para que se fueran antes de que llamara a seguridad. Fernanda gritó que esto era un abuso, que yo estaba loca, pero su familia ya se estaba levantando de las mesas, agarrando sus bolsas, sus sacos. Sabían que hablaba en serio. Miguel me miró con odio puro y me dijo: «Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés sola y necesites ayuda, no voy a estar». Le respondí: «Nunca he necesitado tu ayuda, Miguel. Siempre has sido tú el que necesita la mía. Ahora vete». Se fueron todos, como 50 personas saliendo del salón entre murmullos y maldiciones. Algunos de mis invitados aplaudieron cuando se fueron. Cuando el último de ellos cruzó la puerta, le dije al guardia de seguridad que no los dejara entrar de nuevo. Me di la vuelta hacia Roberto, que seguía sentado en nuestra mesa, temblando. Me acerqué a él y me arrodillé a su lado. Le tomé las manos y le dije: «Perdóname, mi amor. Perdóname que mis hijos te hayan faltado al respeto así. Tú no eres basura. Tú eres el hombre más noble y bueno que he conocido. Te amo». Roberto tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Me jaló hacia él y me abrazó fuerte. «Yo también te amo, Beatriz», me susurró al oído. Y luego dijo algo más, algo que me dejó helada. Dijo: «Amore, hay algo que necesito decirte, algo que no te he contado porque no quería que pensaras que me acercaba a ti por interés». Me separé de él para verlo a los ojos. Estaba confundida. Roberto respiró hondo y dijo: «Yo no soy solo un maestro jubilado con una pensión modesta. Mi vida antes de conocerte era diferente. Yo vengo de una familia con mucho dinero. Mi padre era dueño de varias empresas de construcción en Monterrey. Cuando él murió hace 20 años, mis hermanos y yo heredamos todo. Yo vendí mi parte porque no quería saber nada de negocios. Quería ser maestro. Era mi vocación. Vendí mis acciones por una cantidad muy grande de dinero, inversiones que con los años se multiplicaron. Beatriz, soy multimillonario». Me quedé sin palabras, sin aire. No podía procesarlo. Roberto continuó: «Tengo propiedades en varios estados, tengo inversiones en el extranjero, tengo cuentas bancarias que nunca he tocado porque no necesito ese dinero para ser feliz.
Viví toda mi vida de mi sueldo de maestro y luego de mi pensión porque no quería que el dinero me corrompiera, porque vi lo que el dinero le hizo a mis hermanos, los volvió codiciosos y amargados. Cuando conocí a mi primera esposa, no le dije nada tampoco. Me casé con ella siendo maestro y ella me amó así, sin saber. Cuando murió, le dejé todo a mis hijas, pero ellas tampoco lo saben. Tienen un fideicomiso que van a recibir cuando cumplan 50 años. Seguí sin poder hablar. Roberto me limpió una lágrima que rodaba por mi cara. Dijo: no te lo dije porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Pero ahora que tus hijos te han tratado así, ahora que te han faltado al respeto de esta manera, pensando que te estabas casando con un pobre muerto de hambre como ellos dijeron, creo que es momento de que sepas la verdad. Beatriz, eres mi esposa ahora. Todo lo que tengo es tuyo también. Nunca más vas a tener que preocuparte por dinero. Nunca más vas a tener que sacrificarte por nadie. Vamos a viajar por el mundo. Vamos a conocer París, Italia, España, todos los lugares con los que siempre soñaste. Vamos a vivir nuestra vida al máximo. No lo podía creer. Era como si estuviera en un sueño. Le pregunté con voz temblorosa: ¿cuánto dinero tienes, Roberto? Él sonrió y dijo: mis contadores calculan que alrededor de 1.200 millones de pesos, más o menos. Sentí que me iba a desmayar. Roberto me sostuvo y me ayudó a sentarme. Toda la gente en el salón nos miraba con curiosidad, preguntándose qué estaba pasando. Roberto tomó el micrófono y dijo: buenas noches a todos. Lamento el incómodo momento que acabamos de vivir, pero quiero aprovechar para decirles algo. Hizo una pausa y me miró con amor. Dijo: me acaban de llamar basura, un muerto de hambre, alguien sin ambición. Y es cierto que fui maestro de primaria toda mi vida y estoy orgulloso de eso. Pero lo que no saben es que también soy heredero de una fortuna considerable. La gente empezó a murmurar. Roberto continuó: no lo digo para presumir, lo digo porque quiero que mi esposa Beatriz sepa, y que todos ustedes que nos aman sepan, que ella nunca más va a tener que pasar trabajos. A partir de hoy va a vivir como la reina que siempre debió ser. La gente estalló en aplausos. Mis amigas gritaban de emoción. Yo seguía en shock, llorando, sin poder creer lo que estaba pasando. Roberto me extendió la mano y me levantó de la silla. Le dijo al DJ que pusiera nuestra canción favorita y me llevó a la pista a bailar. Mientras bailábamos, me susurraba al oído todo lo que íbamos a hacer juntos. Me dijo que mañana mismo íbamos a ir a comprar una casa nueva, grande, hermosa, donde quisiéramos, que íbamos a comprar un coche nuevo, que en 2 semanas nos íbamos de luna de miel a Europa por 3 meses, que iba a abrir cuentas bancarias a mi nombre, que todo lo suyo era mío. Esa noche fue mágica a pesar del mal momento. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Brindamos con champán caro que Roberto había guardado especialmente para la ocasión. Cortamos el pastel rodeados de gente que genuinamente nos quería. Cuando terminó la fiesta, en lugar de irnos a un hotel normal como teníamos planeado, Roberto había reservado la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad. Cuando llegamos me quedé con la boca abierta. Era enorme, elegante, con una vista espectacular de la ciudad. Los siguientes días fueron un torbellino. Roberto cumplió cada una de sus promesas. Fuimos a ver casas y encontramos una preciosa en una zona residencial exclusiva, con jardín, alberca, 4 recámaras, estudio, sala de cine. La compramos de contado. Compramos 2 coches, uno para cada uno. Yo escogí una camioneta de lujo que siempre había soñado con tener. Roberto contrató a una asesora de imagen que me ayudó a comprar ropa nueva, elegante pero cómoda, zapatos lindos, bolsas de marca. Me llevó a los mejores salones de belleza, a spas, a restaurantes caros. Pero lo más importante es que me trataba como a una reina, con respeto, con amor, con admiración. Cada mañana me despertaba con besos y café recién hecho.
Me decía que era hermosa, que era inteligente, que era fuerte. Me hacía sentir valiosa por primera vez en mi vida. Ya no era solo la mamá sacrificada, la esposa abnegada, la mujer que se partía el lomo por todos. Ahora era Beatriz, una mujer completa, amada, próspera. Miguel y Sofía intentaron contactarme varios días después de la boda. Primero fueron mensajes tímidos de Sofía diciendo que quería hablar conmigo, que lamentaba no haberme defendido. Yo no le contesté. Luego Miguel me llamó dejándome mensajes de voz, donde al principio intentaba justificarse, diciendo que solo estaba bromeando, que no era para tanto, que yo había exagerado. Como no le contesté, los mensajes se volvieron más agresivos. Me decía que era una malagradecida, que después de todo lo que él había aguantado siendo mi hijo, yo lo trataba así. Me reí cuando escuché eso, todo lo que él había aguantado, como si haberle dado todo no fuera suficiente. Después los mensajes cambiaron de tono. Alguien les había contado sobre Roberto, sobre su dinero. Entonces empezaron los mensajes melosos, las disculpas exageradas, las súplicas para que los perdonara. Fernanda hasta me mandó flores con una tarjeta que decía: «Lo siento, suegrita, la regué, dame otra oportunidad». Las tiré a la basura. Miguel me escribió un mensaje largo diciendo que había estado muy estresado por el trabajo, que por eso había reaccionado así, que me amaba, que me extrañaba, que quería arreglar las cosas, que su bebé que venía en camino necesitaba a su abuela. Intentó usar a mi futuro nieto para manipularme. No funcionó. Sofía fue más directa. Me habló por teléfono llorando, diciendo que había cometido un error, que necesitaba mi ayuda porque tenía deudas, que si yo podía prestarle dinero. Le dije que no, que se buscara la vida como yo tuve que buscármela a su edad. Me colgó gritando que era una mala madre. Bloqueé sus números a los dos. Bloqueé también a Fernanda y a toda su familia. No quería saber nada de ellos. Roberto me apoyó en todo. Me decía que había hecho lo correcto, que nadie merecía ser tratado como ellos me trataron, ni siquiera por tus propios hijos. Sus hijas, que eran un amor de personas, me recibieron con los brazos abiertos. Me trataban con cariño genuino, me llamaban mamá Beatriz. Me incluían en todas las reuniones familiares. Sus nietos me adoptaron como abuela. Por primera vez en mi vida, tenía una familia que me valoraba no por lo que podía darles, sino por quién era. Nos fuimos de luna de miel a Europa, tal como Roberto prometió. Conocimos París y lloré de emoción al ver la Torre Eiffel. Caminamos por las calles de Roma tomados de la mano como dos jóvenes enamorados. Visitamos Barcelona, Madrid, Londres, Venecia. Roberto me compraba regalos en cada ciudad, vestidos, perfumes, joyería. Pero el mejor regalo era su compañía, sus pláticas, sus risas, su amor. Tomamos miles de fotos y las subí a mis redes sociales porque quería que el mundo supiera que era feliz, que estaba viviendo mi mejor vida. Sé que Miguel y Sofía vieron las fotos porque empezaron a darles me gusta y a comentar qué bonito mamá, qué bien te ves, te queremos. No les respondí. Cuando regresamos de Europa ya estaba lista nuestra casa nueva. Roberto había contratado decoradores y la habían dejado preciosa, exactamente como yo quería. Hicimos una fiesta de inauguración e invitamos a toda la gente que nos quería, a mis amigas del grupo de viudas, a las hijas de Roberto y su familia, a mis hermanos, a mis primos. Fue una fiesta hermosa, elegante, llena de alegría. No invité a Miguel ni a Sofía. Un día, como 3 meses después de la boda, sonó el timbre de mi casa nueva. Abrí la puerta por el videoportero y era Miguel con Fernanda. Traían al bebé recién nacido. Miguel hablaba por el intercomunicador: «Mamá, por favor, necesitamos hablar contigo. Conoce a tu nieto, se llama Rodrigo como mi papá». Sentí un jalón en el corazón al escuchar el nombre de mi difunto esposo, al ver a ese bebé en brazos de Fernanda. Pero me mantuve firme. Les dije que se fueran, que no eran bienvenidos.
Miguel empezó a gritar que era una abuela desnaturalizada, que cómo era posible que le negara ver a su nieto. Le respondí que él me había negado el respeto en el día de mi boda, que había llamado basura a mi esposo frente a 400 personas, que me había humillado de la peor manera. Fernanda empezó a llorar diciendo que el bebé necesitaba a su abuela, que ellos necesitaban ayuda económica porque el bebé era muy gastoso. Ahí estaba la verdad. No venían porque me extrañaran, venían porque querían dinero. Les dije que no iba a darles ni un peso, que se fueran o llamaba a la policía. Roberto salió y les dijo con voz firme que dejaran de molestar a su esposa, que ya habían hecho suficiente daño. Miguel le gritó a Roberto que esto era su culpa, que él me había lavado el cerebro, que antes yo era una buena madre y ahora era una egoísta. Roberto le respondió calmadamente que yo siempre había sido una buena madre, demasiado buena, que me había sacrificado toda mi vida por hijos que no lo apreciaban, pero que eso se había acabado. Se fueron gritando amenazas, diciendo que iban a demandarme, que le iban a contar a toda la familia lo mala persona que era. No me importó. Los días siguientes algunos familiares me llamaron, primos, tíos, preguntándome qué estaba pasando, diciendo que Miguel y Sofía les habían contado que yo los había abandonado. Les expliqué toda la historia, lo que había pasado en la boda, cómo me habían humillado. Algunos entendieron y me apoyaron. Otros me dijeron que debía perdonar porque eran mis hijos. A esos los alejé también de mi vida. No necesitaba gente que justificara el maltrato. Sofía intentó una estrategia diferente. Empezó a publicar en redes sociales mensajes pasivo-agresivos sobre madres que abandonan a sus hijos, sobre el dinero que corrompe a las personas, sobre la importancia de la familia. Sus amigas comentaban mensajes de apoyo y ella respondía gracias. Hay que valorar a las mamás que sí son buenas mamás, no como las que se venden por dinero. Me daba risa su hipocresía. Ella que siempre me había pedido dinero, que vendió las joyas que le regalé para comprarse ropa de marca, ahora me acusaba de venderme por dinero. Bloqueé sus redes sociales también para no ver su drama. Me concentré en mi nueva vida, en ser feliz, en disfrutar cada día. Roberto y yo establecimos una rutina hermosa. Desayunábamos juntos en el jardín todas las mañanas, leyendo el periódico, platicando de nuestros planes del día. Yo tomé clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo ni dinero. Descubrí que se me daba bien, que tenía talento. Roberto me acondicionó un estudio en la casa con todos los materiales que necesitaba. También tomé clases de francés porque quería regresar a París y poder hablar el idioma. Roberto seguía dando sus clases de alfabetización en la parroquia. Era su pasión y no la iba a dejar aunque ya no necesitara trabajar. Yo empecé a acompañarlo y a ayudar también. Me llenaba de satisfacción ver a esas personas mayores aprendiendo a leer y escribir, la alegría en sus caras cuando lograban descifrar una palabra. También nos metimos a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario. Servíamos comida a personas en situación de calle, platicábamos con ellos, los tratábamos con dignidad. Roberto me enseñó que la verdadera riqueza no está en acumular dinero sino en compartirlo, en ayudar a quien lo necesita. Decidimos crear una fundación para dar becas a niños de escasos recursos. Roberto puso una cantidad importante de dinero y yo me encargué de administrarla. Visitábamos escuelas en zonas marginadas, conocíamos a los niños, a sus familias, y les otorgábamos becas completas para que pudieran estudiar sin preocupaciones. Ver la cara de esas mamás, tan parecidas a como yo era hace años, llorando de agradecimiento, me partía el corazón pero también me llenaba. Estaba haciendo una diferencia real en la vida de personas que de verdad lo necesitaban y lo apreciaban. Un día, casi un año después de la boda, recibí una carta certificada. Era de un abogado representando a Miguel. Me demandaba exigiendo una pensión alimenticia, argumentando que yo como su madre tenía la obligación legal de mantenerlo, ya que él estaba pasando por dificultades económicas. No lo podía creer. La desfachatez, el descaro.
Roberto me consiguió al mejor abogado del estado y contrademandamos. En la audiencia, Miguel llegó haciéndose la víctima, diciendo que yo lo había abandonado, que yo tenía mucho dinero y él no tenía para mantener a su hijo. Mi abogado presentó pruebas de todo lo que Rodrigo y yo habíamos hecho por Miguel durante toda su vida: recibos, transferencias, testigos. Presentamos también el video de la boda donde Miguel me humillaba. El juez vio todo y le dijo a Miguel que era un sinvergüenza, que cómo se atrevía a demandar a su madre después de tratarla de esa manera, que la ley protege a los padres de hijos abusivos, no al revés. Desechó la demanda y además le ordenó a Miguel que me pagara los gastos legales. Miguel salió de la corte furioso, gritando que esto no se iba a quedar así. Fernanda iba detrás de él llorando con el bebé en brazos. Por un momento sentí lástima por ese niño, mi nieto, que tenía unos padres tan resentidos y codiciosos. Pero no era mi responsabilidad arreglar sus vidas. Sofía tuvo un camino diferente. Como 6 meses después de que la corrí de mi vida, apareció en la casa, sola, sin avisar. El guardia de seguridad me preguntó si la dejaba pasar, y estuve tentada a decir que no. Pero algo en mí, quizá la curiosidad, me hizo aceptar. Entró a la casa con los ojos muy abiertos, viendo todo con asombro. Se veía demacrada, más delgada, con ojeras. Se sentó en la sala y empezó a llorar. Me dijo que había tocado fondo, que tenía deudas enormes de tarjetas de crédito, que la habían corrido de su trabajo, que sus amigas le habían dado la espalda, que se había dado cuenta de que había sido una hija terrible, que lamentaba no haberme defendido en la boda, que lamentaba todas las veces que me había tratado mal. Me dijo que no venía a pedir dinero, que solo venía a pedirme perdón, que entendía si no la perdonaba, pero que necesitaba que supiera que estaba arrepentida. Lloró durante media hora mientras yo la escuchaba en silencio. Cuando terminó, le dije que apreciaba su disculpa, que podía ver que era genuina, pero que el daño estaba hecho, que necesitaba tiempo para sanar, para procesar todo, que no estaba lista para tenerla de vuelta en mi vida. Sofía asintió, se limpió las lágrimas y me dijo que entendía, que iba a trabajar en ser mejor persona, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Se fue sin pedir nada y eso me sorprendió gratamente. Durante los siguientes meses Sofía me mandaba mensajes de vez en cuando, nunca pidiendo nada, solo contándome cómo le iba, diciéndome que había conseguido un nuevo trabajo, que estaba yendo a terapia, que estaba pagando sus deudas poco a poco. Yo le respondía mensajes cortos, sin comprometerme mucho, pero manteniendo contacto. Roberto me aconsejó que le diera una oportunidad si veía que su cambio era real. Le dije que lo pensaría. Miguel, en cambio, se puso peor. Empezó a hablar mal de mí en redes sociales públicamente. Creó grupos de madres malas donde publicaba mi foto y contaba su versión de la historia, donde él era la víctima y yo la villana. Sus posts se hacían virales de vez en cuando y yo recibía mensajes de odio de desconocidos. Al principio me afectaba, lloraba, me sentía atacada. Pero Roberto me recordaba que la gente que de verdad me conocía sabía la verdad, que los desconocidos no importaban. Eventualmente dejé de leer los comentarios, bloqueé a quien necesité bloquear y seguí con mi vida. Fernanda intentó una última movida desesperada. Apareció en mi casa con el bebé, que ya tenía como 8 meses, y me dijo que se quería divorciar de Miguel, que ya no aguantaba su amargura y resentimiento, que si yo podía ayudarla económicamente para salir de esa relación. Le pregunté por qué debería ayudarla después de cómo me trató. Me dijo que había sido influenciada por su familia, que en realidad ella siempre me había respetado, que solo quería lo mejor para su hijo. Le dije que no le creía ni una palabra, que la había visto reírse cuando Miguel me humilló, que ella había sido parte activa de todo. Se enojó y empezó a gritarme que yo era una vieja amargada, que cómo podía negarle ayuda a mi propio nieto. Le dije que su hijo no era mi responsabilidad, que ella y Miguel
Eran los padres y debían resolverlo. La corrí de mi casa y le dije que no regresara. 2 años después de mi boda, mi vida es completamente diferente. Roberto y yo hemos viajado a más de 20 países. Hemos conocido playas paradisíacas, ciudades históricas, paisajes increíbles. Cada viaje es una aventura nueva. Celebramos nuestro 2º aniversario en Grecia, bailando bajo las estrellas en una isla pequeña, brindando con vino griego, sintiéndonos los únicos 2 personas en el mundo. Roberto me sigue tratando como reina, me sigue diciendo que soy hermosa cada mañana, me sigue llenando de amor y respeto. Nuestra fundación ha crecido enormemente. Hemos otorgado más de 500 becas a niños necesitados. Hemos construido 2 bibliotecas comunitarias en zonas marginadas. Hemos financiado programas de alfabetización en 10 estados. Ver el impacto positivo que estamos teniendo en tantas vidas me llena de un orgullo que nunca sentí antes. Este es mi legado. No hijos desagradecidos, sino cientos de niños que van a tener mejores oportunidades gracias a nuestro apoyo. Con Sofía eventualmente llegamos a un punto medio. Después de 2 años de verla esforzarse genuinamente por cambiar, de verla ir a terapia, de verla trabajar honestamente, de verla pagar sus deudas sin pedirme ayuda, decidí darle una oportunidad. Empezamos a vernos para café una vez al mes. Las pláticas eran incómodas al principio, forzadas, pero poco a poco fuimos reconstruyendo algo. No es la relación madre-hija ideal. Hay demasiado daño del pasado, pero es algo. Ella respeta mis límites, no pide dinero, no hace demandas. Hemos tenido conversaciones difíciles, donde me ha pedido perdón con lágrimas genuinas por años de maltrato y desinterés. Yo le he perdonado, aunque no he olvidado. Miguel nunca cambió. Sigue amargado, resentido, hablando mal de mí con quien quiera escucharlo. Su matrimonio con Fernanda terminó en divorcio hace 1 año. Fue un proceso feo lleno de gritos y acusaciones. El bebé, mi nieto Rodrigo, quedó en medio de esa guerra. Me da tristeza pensar en él, en que está creciendo en ese ambiente tóxico. Pero no es mi responsabilidad rescatarlos. Hice mi parte durante 40 años. Me sacrifiqué hasta quedar vacía y no funcionó. Ahora le toca a Miguel ser adulto y resolver sus problemas. He aprendido tanto en estos 2 años. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser feliz, para poner límites. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. He aprendido que a veces la familia que eliges es mejor que la familia que te tocó. Las hijas de Roberto son más cariñosas conmigo que mis propios hijos alguna vez lo fueron. Sus nietos me dicen abuela con amor genuino, no con obligación. He aprendido que el dinero no da la felicidad, pero sí da tranquilidad, opciones, libertad. Ya no me desvelo pensando en cómo voy a pagar las cuentas. Ya no me duele el cuerpo de trabajar hasta la extenuación. Ya no tengo que sacrificar mis necesidades por las de otros. Puedo ir al doctor cuando me siento mal. Puedo comprarme ropa linda. Puedo darme gustos sin culpa. Y lo más importante, puedo ayudar a otros que realmente lo necesitan y lo aprecian. Roberto me salvó de muchas maneras, no solo económicamente. Me salvó de una vida de soledad. Me salvó de seguir siendo la eterna sacrificada. Me salvó de mis propios hijos que me hubieran exprimido hasta la muerte. Pero también yo me salvé a mí misma. Fue mi decisión levantarme en esa boda y expulsar a esa gente. Fue mi decisión poner límites. Fue mi decisión elegir mi felicidad sobre la falsa paz familiar. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ahora tengo 69 años y estoy en la mejor etapa de mi vida. Me veo en el espejo y veo a una mujer plena, radiante, segura de sí misma. Ya no soy solo la mamá de Miguel y Sofía, la viuda de Rodrigo. Soy Beatriz, esposa de Roberto, filántropa, viajera, pintora aficionada, estudiante de francés. Soy una mujer completa con identidad propia.
Si pudiera regresar en el tiempo y decirle algo a la Beatriz de hace 5 años, esa Beatriz que lloraba sola en su cama después de enviudar, le diría que aguantara, que lo mejor estaba por venir. Le diría que no tuviera miedo de ser feliz, que no se sintiera culpable por poner límites, que no dejara que sus hijos la manipularan con el chantaje emocional. Le diría que vale mucho, que merece amor, respeto y admiración. Le diría que es fuerte, más fuerte de lo que ella misma sabe. A todas las mujeres que están leyendo mi historia, especialmente a las de mi generación que nos enseñaron que nuestro valor estaba en sacrificarnos por otros, quiero decirles algo importante. Ustedes valen por quienes son, no por lo que dan. Ustedes merecen ser felices, ser amadas, ser respetadas. No se dejen maltratar por nadie, ni siquiera por sus propios hijos. El amor no duele, no humilla, no abusa. El amor verdadero eleva, respeta, honra. Si tienen hijos adultos que las están usando, manipulando, faltándoles al respeto, tienen permiso para alejarse. No son malas madres por poner límites, son madres sabias. Ya criaron a sus hijos, ya hicieron su trabajo, ahora les toca a ellos ser adultos responsables. Ustedes no les deben el resto de su vida. No se dejen chantajear emocionalmente con cosas como, pero soy tu hijo, ¿cómo puedes hacerme esto? Una buena madre nunca abandonaría a sus hijos. Eso es manipulación pura. Y si están solas, si son viudas o divorciadas, y creen que ya se les pasó el tiempo del amor, déjenme decirles que se equivocan. Yo encontré el amor de mi vida a los 63 años. Nunca es tarde para volver a enamorarse, para sentir mariposas, para ser feliz con alguien. No se resignen a la soledad si no es lo que quieren. Dense la oportunidad. Mi historia podría haber sido una tragedia. Podría haber terminado sola, pobre, amargada, siendo la eterna víctima de hijos desagradecidos. Pero se convirtió en una historia de renacimiento, de empoderamiento, de felicidad. Y todo empezó con una decisión, con levantarme en mi boda y decir basta, con elegirme a mí misma por primera vez en mi vida. Hoy estoy sentada en la terraza de mi casa hermosa, con una taza de café gourmet en la mano, viendo el jardín que tanto me gusta, planeando mi próximo viaje a Japón con Roberto. En unas horas voy a ir a la fundación a entrevistar a familias para las nuevas becas. Mañana tengo clase de pintura y en la tarde voy al spa con mis amigas. Mi vida es plena, es feliz, es mía. ¿Extraño a Miguel? A veces. Pero extraño al hijo que pudo haber sido, no al que es. Extraño la relación que pudimos haber tenido si él hubiera sido diferente, más agradecido, más respetuoso. Pero no extraño el maltrato, la manipulación, el sentirme usada. ¿Me arrepiento de haberlo corrido de mi vida? No, ni un solo día. Fue lo mejor que pude haber hecho por mí misma. Con Sofía tengo esperanza. Veo que está cambiando genuinamente, trabajando en ser mejor persona. Quizá en unos años podamos tener una relación más cercana, quizá no. Y está bien de las dos formas. Ya no necesito que mis hijos me den validación o felicidad. Ya no dependo de ellos, para nada. Soy completa por mí misma. Roberto me dice seguido que soy la mujer más valiente que conoce, que admira cómo me levanté de las cenizas, cómo puse límites cuando todo el mundo me decía que perdonara, cómo elegí mi felicidad sobre la aprobación de otros. Yo le digo que él me dio el valor para hacerlo, que su amor me mostró que merecía algo mejor, pero en el fondo sé que el valor siempre estuvo ahí, solo necesitaba sacarlo. Esta es mi historia, una historia de sacrificio y traición, pero también de renacimiento y triunfo. Una historia de una mujer que toda su vida fue buena, demasiado buena, y que finalmente aprendió a ser buena consigo misma. Una historia que espero inspire a otras mujeres a no permitir el maltrato, a poner límites, a elegirse a sí mismas. No sé qué pasará en el futuro. Quizá Miguel eventualmente madure y se disculpe genuinamente. Quizá no. Quizá Sofía y yo logremos reconstruir algo hermoso. Quizá no.
Quizá algún día conozca a mi nieto Rodrigo y pueda tener una relación con él. Quizá no. Pero ya no dejo que los quizás me roben la paz. Vivo el presente, disfruto cada día, agradezco lo que tengo. Tengo a Roberto, mi compañero, mi amor, mi cómplice. Tengo a mis hijastras que me tratan con cariño genuino. Tengo a mis amigas fieles. Tengo mi casa, mi salud, mi estabilidad económica. Tengo mi trabajo en la fundación que me llena de propósito. Tengo mis hobbies, mis viajes, mis sueños. Tengo una vida plena y feliz. Y eso, después de todo lo que pasé, es más de lo que alguna vez me atreví a soñar. Así que si me preguntan si me arrepiento de haberme levantado en mi boda y expulsado a mi hijo y a toda esa gente que me faltó al respeto, la respuesta es no. Fue el momento que cambió mi vida para siempre, el momento en que nació la nueva Beatriz, la Beatriz que se respeta a sí misma, la Beatriz que pone límites, la Beatriz que es feliz. Y para terminar mi historia, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo después de humillarte así? ¿Habrías dado segundas oportunidades? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? Comenta abajo. Me encantaría saber tu opinión. Y si mi historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, compártela para que llegue a más mujeres que necesiten escuchar que nunca es tarde para elegirse a sí mismas, que nunca es tarde para ser felices. Gracias por escuchar mi historia, por acompañarme en este viaje desde la humillación hasta el triunfo. Que mi experiencia les sirva de inspiración, de recordatorio de que ustedes también merecen amor, respeto y felicidad. No se conformen con menos. No permitan que nadie, ni siquiera su propia familia, las haga sentir menos valiosas de lo que son. Ustedes son guerreras, sobrevivientes, mujeres fuertes, y merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer.